Hola a todos, somos Raquel y Rodolfo y les damos la bienvenida a un nuevo encuentro en el programa de enseñanzas bíblicas. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a conversar sobre un análisis muy interesante preparado por el Ministerio Bíblico Digital en el Camino de Dios. Sí, un ministerio del cual, formamos parte con mucho gusto. Exacto. Y el tema es fundamental. La relación inseparable, vital diría yo, entre Jesucristo nuestro Señor y Salvador y la Biblia. Y el punto de partida que propone este análisis es potente, ¿no? Plantea si a veces, al estudiar la Biblia, nos podemos enfocar tanto en los detalles que como que perdemos de vista el centro. Claro. La analogía que usan es muy gráfica. Como admirar el marco de un cuadro, ¿verdad? Y olvidarse del rostro que está retratado. ¿Qué es Jesús? Justamente. Así que hoy vamos a explorar juntos esa conexión, ¿no? Entre la palabra escrita y la palabra viva. Y para entender bien esa conexión, el análisis nos lleva al principio, pero al principio absoluto, antes de todo. ¿Te refieres a Juan 1? Justamente, Juan 1, versículos 1 al 3. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Esto es clave según el estudio. O sea que Jesús no es solo un personaje que aparece, digamos, en un momento de la historia. No, él es la palabra eterna, el Logos, preexistente, el autor mismo de la historia. ¡Wow! El autor. Entonces, la Biblia lo que hace es revelar a aquel que siempre ha estado ahí. Exacto, a aquel que es eterno. Entendido. No solo parte de la historia, sino su origen. Y él mismo parece confirmar esta conexión con las escrituras anteriores, ¿verdad? Estoy pensando en el camino de Emaús, Lucas 24. Sí. Ese pasaje central en el análisis que estamos comentando. Jesús resucitado, se acerca a los discípulos y les explica cómo todo el Antiguo Testamento... Lo que ellos conocían, claro. La ley, los profetas, los salmos. Correcto. Les muestra cómo todo eso hablaba de él. Y el estudio enfatiza que no eran como referencias sueltas, sino que toda la escritura apuntaba coherentemente hacia Jesús. ¿Y cómo? ¿Cómo se ve eso concretamente? ¿Qué ejemplos da el análisis? Destaca varias cosas. Por ejemplo, Jesús y la ley. Él dice en Mateo 5:17 que no vino a anularla, sino a cumplirla. A darle su sentido pleno, digamos. Exacto. A encarnar su propósito final. O piensa en los sacrificios del Antiguo Testamento. El análisis los presenta como sombras, ¿no? Que anticipaban al Cordero de Dios definitivo. Juan 1:29. Claro, el sacrificio perfecto. Sí, esa primera promesa. Hasta Isaías 53, que es tan detallado. Son como hilos que van tejiendo su identidad, su misión redentora. La Biblia es como una gran historia que culmina en él. Entonces, verlo como el clímax cambia totalmente la forma de leer lo que vino antes, ¿cierto? Totalmente. El análisis sugiere que sin Cristo como la clave para interpretar algunas partes de la Biblia podrían parecer, un código de leyes muy duro o historias sin conexión. Hay una frase famosa, creo que de Agustín, que lo dice muy bien. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo se revela en el Nuevo. Jesús es quien ilumina todo. Es como tener un mapa súper complejo, pero Jesús es la leyenda que te dice qué significa cada símbolo. Esa es buena analogía. Y Jesús mismo usó esa leyenda. El análisis recuerda a Mateo 12:40, ¿no? Cuando habla de Jonás. Sí, como señal de su propia muerte y resurrección. Exacto. O cuando habla del maná en Juan 6. Lo reinterpreta diciendo que eso apuntaba a él mismo como el verdadero pan de vida. O sea que leer las escrituras sin buscarlo a él es como perderse el diseño completo. Según el estudio, sí. Es perderse el propósito divino integral. Esto nos lleva a una pregunta que seguro muchos se hacen, y que el material también toca. Si Cristo es la palabra viva, el centro, ¿para qué necesitamos la palabra escrita, la Biblia? Es que no compiten, se complementan. Es una relación fascinante. La Biblia, como dice 2 Pedro 1:21, es el testimonio inspirado por el Espíritu Santo. Es el registro fiable, autorizado, que nos presenta a Cristo. Justamente. Juan 20:31 es muy claro. Se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, tengamos vida en su nombre. Exacto.
El Espíritu Santo usa la palabra escrita, ese testimonio fiel, para guiarnos a la palabra viva. Colaboran. Entendido. La Escritura es como el testigo fiel que nos lleva a la persona. Precisamente. Y bueno, conectando todo esto, la conclusión central del análisis del ministerio es muy clara. La Biblia no es un fin en sí misma. Es más bien una brújula. Eso es, una brújula inspirada por Dios que nos guía, sin fallar, hacia Jesucristo nuestro Salvador. Nos lleva a aquel que dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6. Y que dio su vida por nosotros. Marcos 10:45. Correcto. Y claro, entender esto nos mueve, o debería movernos, ¿no? Del simple estudio a una respuesta ya más personal. El análisis termina con esa invitación tan conocida de Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¡Qué llamado tan directo! Sí, el objetivo de entender esta conexión tan profunda es, bueno, llegar a conocer a Jesús no solo con la cabeza, sino personalmente. ¿Verdad? Claro, es un llamado a reconocerlo como Señor, como Salvador, y a buscar su reino primero, como dice Mateo 6:33. La frase final del estudio lo resume. Abran la puerta, Él está llamando. Impactante. Y con esto en mente, pues, queremos dejar una pregunta para la reflexión de cada uno que nos escucha. ¿Cómo cambia nuestra lectura de la Biblia al buscar activamente a Jesucristo en cada página? Buena pregunta. Nos gustaría mucho conocer sus reflexiones. Pueden compartirlas en el sitio web del Ministerio Bíblico Digital, En el Camino de Dios. Allí mismo, en el sitio web, también van a encontrar el estudio completo que hemos estado comentando hoy. Sí, está disponible para leer en línea, o si prefieren, pueden solicitarlo gratis en formato ebook. Ha sido un gusto de verdad compartir este tiempo de análisis bíblico. Igualmente, esperamos que este encuentro les anime en su caminar de fe. Hasta la próxima.